todas las personas que ya se enganchan en la señal de Rack Sport. Bienvenidos esta noche a una entrevista más de las que hace nuestro canal. La verdad que estamos muy contentos. Aquí tenemos un invitado muy especial, una leyenda histórica de nuestro deporte y el periodismo deportivo también, don Jorge Delgado Guzmán. La verdad que para mí es un honor muy grande de lo que se trata de lo que es la historia del deporte, la historia del fútbol, la historia de Barcelona y también, ¿por qué no?, la historia del periodismo deportivo, ¿no? Le vamos a dar un saludo cordial a don Jorge y le agradecemos su apertura con nuestro canal, también a su hijo que tuvo también la apertura de conversar con nosotros, don Maximiliano. Entonces vamos a comenzar, vamos a tener una entrevista muy amena, una conversación muy amena, recordar la historia de lo que ha sido Jorge Delgado Guzmán. Mi estimado, muchísimas gracias por la apertura y le damos su saludo correspondiente. ¿Qué tal? Bueno, yo encantado de la vida. Usted sabe que para mí hablar de deporte es como hablar de la vida diaria. Es decir, yo sigo viviendo el deporte porque es lo que ha sido la manifestación total de mi vida, ¿no? No solamente lo que ha sido el fútbol, sino la natación con Jorge Delgado Panchana, con mi otro hijo, Mario Delgado Panchana, que fue campeón sudamericano de artes marciales, y con Max, ahora también, que en el tenis también el hombre se empezó a empujar un poquito, pero le faltó más empuje. Parece que las chicas no lo dejaron continuar en la actividad. Oh, muchísimas gracias, mi estimado. La verdad, como le dije, es un verdadero honor poder contar con su presencia aquí en nuestro canal. Y déjenme recordarle también que esta entrevista está auspiciada por Dolce Monique. Nos puede seguir a través de la cuenta de Instagram, @dolcemonique.es. Dolce Monique, los dulces de tus sueños. Mi estimado, vamos a comenzar con lo que nos gusta, el fútbol. ¿Cómo fueron los inicios de Jorge Delgado? ¿Cómo comenzó en el fútbol? ¿Qué le motivó para ir al fútbol? Por ahí también sé que su papá practicaba el fútbol. Cuéntenos sus inicios. Bueno, yo comencé el fútbol muy pronto, ya a los 14, 15 años ya me dediqué a jugar fútbol. Lógicamente en el barrio, don Jorge Delgado Cepeda, radiodifusor también de los viejos radiodifusores, fue arquero del Patria, del Dering, un equipo de esa época, del Guayaquil, sí, del Patria, exactamente. Y entonces eso hizo que también yo lo acompañaba a los entrenamientos, lo iba a ver jugar, y enseguida en el corazón comienza a como hervir una especie de sangre muy especial que lo lleva a uno a estos menesteres difíciles, complicados, que son el deporte cuando uno lo adquiere como una responsabilidad, ¿no? Pero el que quiere jugar pelota o fútbol por pasar el rato, ese no tiene problema. Pero quienes lo hacemos, lo que estamos entregando un esfuerzo para que otras personas también lo imiten, yo creo que vale la pena. Yo comencé muy pronto, como digo, en Barcelona, 14, 15 años, ya me federé en Barcelona, de juvenil, flaco, largo, piernas largas, malo para patear la pelota, entonces terminé bajo los 3 palos, ¿no? En el año ya 50 se fundó la Federación, la Asociación de Fútbol de Ecuador. Antes no había ni campeonatos nacionales. Los campeonatos nacionales que había se hacían por provincias, no era por equipos. Y se formaban unas peloteras, un Guayas Pichincha, era para salir con la policía, para salir con los militares, con todo, era tremendo, ¿no? Y entonces, cuando ya se hizo la Asociación de Fútbol aquí en el año 50, se organizaron mejor las cosas y se hizo un grupo de 8 o 10 equipos de fútbol y comenzaron pues lo que posteriormente, ya en el año 55, se convertiría en el campeonatos nacionales de fútbol. Claro, sí. Déjeme Algo más, hacerle un recuento. Haciendo un recuento, antes se llamaba Campeonato Nacional, yo que investigué un poquito más de historia, yéndonos un poco más atrás a la época también de su papá, al escudo Cambrian. El Cambrian era un campeonato que se disputaba también tipo el provincial, ¿no? Entre provincias, entre ciudades en esa época y fue llamado el primer campeonato nacional.
De ahí vinieron el torneo las provincias, de enfrentamiento entre Lo provincias, que fue interrumpo, lo llamado. interrumpo un poquito. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué se llamaba escudo Cambrian? Claro, ¿Por qué se llama? Ah, se sabe. claro que sí. A ver, a ver, dígame. La llegada del buque inglés en el año 21. Exactamente, Correcto. exactamente. Y Sí, en ese escudo quedó para ser disputado, como usted dice, por provincia, ¿no? Se hizo tradicional. claro, y Era un buque inglés en el gigante. año 23 comenzó oficialmente. Claro, sí, sobre todo vino después de la Primera Guerra Mundial, vino ese barco por aquí, un barco que en esa época anclaban los barcos en el río Guaya, tenía suficiente profundidad el río para permitir que un crucero como el Cambrian, que era un crucero de guerra, pudiera acogerar allí y girar con las mareas. Cuando giraba con las mareas, ya la popa o la proa daba casi con la isla Santay, porque eran barcos muy, muy grandes, ¿no? ¿Y usted? Pero era la época en que uno iba al malecón, iba a ver los barcos llegar y a admirar toda esta cantidad de buques preciosos que llegaban. Llegaban buques de la Grace Line, que era una compañía de turismo. En fin, y eso del escudo Cambrian me pareció una cosa formidable, ¿no? Muy buena, muy, muy buena historia. Y me alegro que usted se haya enterado de eso, porque ojalá todos tengan la misma curiosidad de usted de enterarse de las cosas, porque hay que saber historia para hablar de la historia. Por supuesto. Claro que sí, mi estimado, y la verdad, eso sí, sí hay que tener hincapié, porque la historia, sobre todo la historia del fútbol, que es lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona, y lo que hablamos aquí en Rack Sport, de la verdadera historia del fútbol ecuatoriano. Siempre hemos conocido la historia de 50 o 60 para la actualidad, pero no se habla de los 40, no se habla de los 30, no se habla de los 20, no hay una verdadera investigación por parte de los colegas periodistas. No se han metido. Le cuento que a mis 27 años, cortos 27 años, sé de esa historia. Y mire que usted, que es nacido en el año 31, fue el año que se terminó la edición para siempre ya de lo del escudo Cambia. Guayas o Guayaquil ganó siempre todas las ediciones. Mire que para hacer un poquito de recuento de aquello, la primera edición Está de muy bien, yo 1900... también aprendo con usted, no se preocupe. No, qué gran honor, mi estimado. No, adelante, yo también, me gusta escuchar porque la gente joven tiene muy buenas ideas y también le gusta investigar y muchas veces saben cosas que uno no ha conocido, ¿no? Así que para mí encantado la vida, para mí todo es conocimiento. Voy a cumplir 90 años, ¿no? Claro, sí. Y entonces todavía estamos en la pelea. Bueno, mi estimado, sí, no, para hacerle un recuento de esa primera edición del escudo Cambrian en el año 23. Fue un torneo sumamente disputado. Fueron 3 ciudades: Guayaquil, Quito y Riobamba. El primer partido oficial que se da de este escudo Cambrian, ya estructurado, porque ya existía la Federación Deportiva del Guayas, antes llamada Federación Deportiva Guayaquil. Guayaquil pierde 4-2 contra Quito. Ya, la siguiente fecha, porque eran 3 equipos, 2 partidos cada uno, Guayaquil le gana 6-0 a Riobamba. Y en la última fecha, que ya cuando todos daban campeón a Quito, sorprende Riobamba ganándole 2-0 a Quito, y todos terminan empatados, porque recuerda que antes eran por 2 puntos la victoria, ¿no? Entonces, sí. Exactamente. Pero por la cantidad de goles, por la goleada que hizo Guayaquil a Riobamba, quedó el título a manos de Guayaquil. Entonces ese fue uno de los torneos pilotos para que en los años 40 se dé ese torneo de selecciones. El campeonato de amateur de Fede Guayas comenzó desde el año 22, y ese es otro de los errores que a través de los años he podido escuchar a muchos colegas periodistas que dicen que el torneo, si bien es cierto, comenzó el profesionalismo, pero el torneo de Fede Guayas nunca terminó. Siguieron jugando los torneos de Fede Guayas. Ya en el año 50, que se da la desafiliación de Melec, y ahí es donde nace la ASOGuayas, la Asociación de Fútbol de Guayas, ¿no? Se desafiliaron el resto de clubes, Barcelona, Nueva Octubre, Everest, el resto, y formaron la ASOGuayas, que en el año 51 ya comenzaron oficialmente lo que es los torneos profesionales. Ya después, en el 54, comenzó Pichincha también con sus torneos profesionales, por decirlo así. Mi estimado,
Vámonos con otra pregunta. El debut en los juveniles y el debut internacionalmente también, porque tuvo también internacionalmente, antes no había muchos partidos oficiales, pero muchísimos partidos amistosos, muchísimos partidos con equipos internacionales, y el debut ya oficial en torneos oficiales con Barcelona. Mire, yo como comencé de suplente de Barcelona, de Ñato Romo, me tocó estar en el banco el primer partido que se jugó contra Millonarios el año 1949. Con motivo del terremoto en Riobamba vinieron de Ambato, ¿me explico? Vinieron aquí, vino a jugar el Millonario de Bogotá, patrocinado por un señor que se llamaba Mauro Mórtola. Mauro Mórtola es un ecuatoriano con mucho dinero afincado en Colombia y que pagó todo para que el Millonario, que contaba en ese momento con unas 11 estrellas del fútbol mundial, pudiera jugar acá. Vino acá y ese año 49 le ganamos aquí 3-2 en un partido que se ha difundido muchísimas veces, ¿no? Yo estaba en el banco sentado muerto de miedo y rogando que al arquero, que en ese momento era Ñato Romo, no le pasara nada, ¿no? Yo nunca había jugado en primera, nunca, pero estaba siempre de suplente, ¿no? Y entonces le ganamos un partido inolvidable 3-2. Fuimos después a Colombia, a Barranquilla, porque la gente no creer que un equipo como Barcelona, hecho por jugadores nacionales, le pudiera ganar a las estrellas como era el Millonario de Colombia. Y viajamos a Barranquilla de Guayaquil en un avión bimotor que nos mandaron de allá fletado. 7 horas, Guayaquil, Barranquilla, 7 horas no solamente el sonido del motor comiendo sándwiches, no había nada, ¿no? Y llegamos allá, Barcelona jugó 2 partidos y ganó los 2 partidos. Nuevamente se empezó a convertir ya en el ídolo. Y volvimos ya a Guayaquil y el año 50, jugábamos contra un equipo del litoral de Bolivia, que había llegado de campeón del torneo del Pacífico en Chile. Y entonces este equipo venía con un gran palmarés, con unas grandes figuras, traía un jugador argentino que ya iba contratado para Europa. Y ese día el Ñato Romo se enferma. Y entonces yo que estaba suplente me llama el señor Muñoz y me dice: Jorge, sí, don Fede, le decíamos a Federico, usted tapa ahora aquí. Yo le digo: yo no he tapado nunca. No importa. Oiga, le ganamos 5-1 al litoral de Bolivia y ese día solamente entró el viento y un gol, porque a mí me salía todo ese día. Me tiraba a la derecha y como que pateaban para donde yo iba, ¿no? Fue sensacional. Y de ahí me quedé como titular de Barcelona, alternando a veces con Ñato Romo, ya en la primera categoría. Y como comenzó la asociación de fútbol, a mí me tocó el número 21. Yo soy el número 21 de los inscritos en la asociación de fútbol. Tengo la copia del certificado. Y entonces ya me quedé ahí hasta más o menos el año 56, que dejé de jugar porque me dediqué a estudiar educación física. Y ya dejé las lesiones también, muchas lesiones, especialmente en la rodilla. Pero disfruté de 4 o 5 años maravillosos con Barcelona. Claro. Le cuento que yo también, sí. Le iba a decir, mi estimado, antes que, disculpe que lo interrumpa, tengo también la credencial. Me tocó jugar el segundo partido con Millonarios. Ya, claro. Sí. Yo jugué el segundo partido de Barcelona con Millonarios en el año 52, cuando también vino Di Stéfano, Rossi, Cosi, una cantidad también tremenda de jugadores, y le ganamos 1-0 con un gol de Juan de Leva, arquero del centrofondo del Río Guaya. Ese día también son los días que uno está iluminado, ¿no? Hay alguien que lo empuja, y lo empuja hacia donde va la pelota, ¿no? Y las agarra todas, ¿no? Cuando terminó el partido, y ya íbamos camino a los camerinos con una gritería del público ¿no? Pasó a lo mío Néstor Raúl Rossi, jugador de las selecciones de Argentina y del Millonario de Colombia. Pasó a mi lado y me dijo: ¿por qué no compras lotería? Te la vas a sacar, me dijo. Porque ese día le salió todo. Le salía todo, sí. Por supuesto, a mí le mandó saludos a mi mamá, ¿no? Ya me imagino cómo. Una costumbre
Rossi, era un vocabulario que tenía, pero florido el hombre. Era una linda época. Ya de ahí nos quedamos ahí. Estuve seleccionado el Ecuador para el Sudamericano de Lima de 1953 y también el de 1955. Así que la suerte de ponerme la camiseta amarillo, azul y rojo con mucho honor. Y eso son cosas que uno las considera inolvidables, ¿no? Escuchar el himno de un país en el momento que está en el centro de la cancha y que es un estadio que no es el de su casa, escuche el himno del Ecuador, es una cosa que se le ponen los pelos de punta, ¿no? Es una cosa por eso digo que actualmente ya con lo que se ha profesionalizado el fútbol un poco más, ya no hay ese sentido quizás de patriotismo, ¿no? De sentir que significa ponerse una camiseta amarillo azul y rojo, ¿no? Claro. Sí, no, la verdad. Ojalá pues en el fondo los muchachos que actualmente están escogidos para nuestras próximas sientan que de verdad el representar un país es una de las cosas más hermosas y maravillosas que uno puede tener en su vida, ¿no? Por supuesto, y más que todo, hacer un poco de historia, porque recordando, sí, yéndonos un poco más atrás en el pasado, las antiguas selecciones nacionales, si bien es cierto, con la poca preparación que había, la falta de apoyo que había, no se pudieron hacer muchas cosas como capaz otros países sí lo lograron. Siempre decían que Ecuador era el patito feo de Sudamérica, pues, ¿no? Así es. Y los resultados están a la vista y lastimosamente esos resultados no se pueden cambiar. Pero el fútbol ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Fuimos a 3 Copas del Mundo. Si bien es cierto, pudieron haber sido más. Ecuador pudo haber ido a la de Inglaterra del 66. Estuvimos cerca. Yo creo que esa selección del 66, muchas personas consideran que fue una gran selección y debió de haber estado en Inglaterra. Pero bueno, las cosas pasaron así y justamente no se pudo estar, ¿no? Mi estimado, seguimos con la entrevista. De verdad que estoy encantado con su presencia. Te lo digo así con mucha emoción. Adviértale a la gente que no hemos preparado nada. No, por supuesto que no. Todo lo que usted me pregunta, yo le contesto de memoria, porque no es que hemos tenido un escrito ni nada. No, absolutamente. Exacto. Eso es mejor todavía, porque usted como hombre joven, periodista joven, está muy interesado en rebuscar las cosas, y así debe ser, porque el periodista tiene que ser historiador y también hombre que le guste buscar las cosas que los demás no conocen, ¿no? Esa es la labor del periodista, ¿sí? Muchas gracias, mi estimado. Sí, la verdad que sí, no hemos preparado nada. Yo lo admiro mucho. Tiene 89 años, tiene una lucidez, una memoria increíble. Sí, he visto otros videos suyos de otras entrevistas también y yo me he quedado sorprendido, la verdad. Déjeme decirle, es el único sobreviviente de ese partido de la victoria de Millonarios. El único. Porque, claro, hace poco se fue el capitán Fausto Montalbán. Sí me quedé con ganas también de poderlo entrevistar a él, pero bueno, no se pudo. Y usted es el único sobreviviente de aquel partido. Y de ese partido... El otro día te revisaba un escrito y encontré una foto de 1950, en la cual estamos en la foto 32 personas, entre jugadores, directores técnicos. Estaba por primera vez don Gregorio Esperón, que fue el primer preparador físico que llegó a este país. Antes no había preparación física. Eran 3 vueltas al estadio y a jugar pelota, ¿no? Y estaba viendo la foto, 32 personas. Hasta la madrina se ha muerto. Hasta la madrina. El único que sobrevive ahí soy yo, ¿no? Y entonces la veo y me da una especie como de satisfacción, que todavía uno puede contar sobre lo que conoció a tanta gente y a tantos jugadores buenos de esa época, ¿no? Claro, sobre todo grandes figuras y que marcaron un antes y un después en el deporte. Y que canto, eran jugadores en los cuales hubiera podido jugar en cualquier parte del mundo con la calidad que tenían. Claro. Precisamente de ese partido de la victoria de Millonarios vamos a hablar en este momento, mi estimado. Yo, como le había manifestado, hace unos meses atrás conversé con Luis El Chino Gómez en las primeras entrevistas que realizamos aquí en Rag Sport y hablamos acerca de la victoria de Millonarios.
claro, somos dos personas que no somos de la época, no nacimos en esos años, no formamos parte de ese tiempo, pero usted que estuvo ahí en el banco de suplentes, usted que formó parte del plantel, usted que vivió ese momento, porque ese partido comenzó el 31 de agosto y terminó el 1 de septiembre, fue hasta el día Sí. siguiente ese partido, porque fue bien de noche, ¿no? ¿Qué pasó en ese partido? ¿Cómo se vivió esa victoria que consigue Barcelona? Si bien es cierto, se habla que ese es el puntapié inicial para Barcelona, declararse ídolo del Ecuador, así como se lo conoce a Barcelona Sporting Club. Pero también es cierto, y sí le hacía hincapié a Luis El Chino Gómez, que Barcelona le gane ese partido a Millonarios de Colombia, todavía no había sido campeón. Eso Sí, es lo más claro. anecdótico. Barcelona no había sido campeón de Fede Guayas en ese momento y ya le había ganado a tremendo monstruo que era Millonario. Cuéntenos ese partido, mi estimado. Bueno, el primero y segundo partido contra Millonarios fueron, y se le ganó, fueron maravillosos, y se le ganó una tercera vez, que no se toma muy en cuenta porque ganamos 3-1 al año 53. Entonces ya no vino ni Di Stéfano, ni Claro, Rossi, ni Cosimo, que ya estaban retirados, ¿no? ¿Sabe? Di Stéfano estaba jugando ya en Europa. Y entonces, el Estadio Capol, alguien dijo una vez, un colega mío, un periodista maravilloso que tengo como amigo, dijo, el campo fue hecho para la gloria de Barcelona, porque ahí ganó todos los partidos que jugaba internacionalmente. Barcelona siempre lo ganaba y siempre se lo ponía como esos gallos de pelea a los cuales ustedes son los que representan, a los que empujan, los que van, a los que no. Y entonces Barcelona siempre quedaba bien y nunca hacía quedar mal a su país, a su ciudad, ¿no? La gente se sentaba, yo me acuerdo de ese partido millonario, hasta en el césped que daba la vuelta, porque la capacidad del estadio ya en repleto era de 22.000 personas, nada más. Se claro, construyó para el sudamericano en el año 47, ¿no? Y lo hizo el gringo Capul, que primero lo hizo para béisbol, y debido a la presión lo cedió para fútbol para el año 47, ¿no? Y entonces, ahí Barcelona ha escrito páginas muy brillantes de fútbol, ¿no? Antes no se jugaba, como usted comentaba, los campeonatos nacionales, ¿no? No había campeonatos nacionales, no locales. Y entonces, eso hacía que las rivalidades, cuando se iba a jugar, por ejemplo, Quito, una vez fuimos a jugar Barcelona y Everest a Quito, un cuadrangular con el gladiador y en Argentina, me parece, en el estadio del Arbolito. El estadio del claro, Arbolito se llamaba así, porque tenía un árbol inmenso que cubría parte de la tribuna. Y eso hacía que la gente se colocara siempre debajo de la sombra del árbol, y de ahí se le puso el estadio del Arbolito. Pero se formaban unas broncas, unas peloteras. La policía estaba a caballo fuera del estadio, pero apenas empezaba la bronca, abrían las puertas y entraban los caballos a sable, y al que encontraban en el camino, a tapa de sal. Muchas veces tuvimos que ir a almorzar o a estar en la policía porque no podíamos entrar al hotel, porque nos esperaban un montón de fanáticos que no estaban contentos que Barcelona o el Everest o el 9 de octubre hayan ganado un partido. Así que no era otra cosa, no. Con decirle que los números en la espalda se empiezan a usar en el año 1950. No había números en la espalda antes. claro. Entonces, porque se juega el Mundial de Brasil, los periodistas estaban en la parte superior del estadio de Maracaná, no alcanzaban a distinguir las fracciones en los jugadores, y el preparo tuve que ponerle números en la espalda. Pero se puso del 1 al 18, porque eran solamente 7 suplentes que podían hacer los cambios. Entonces aquí también nosotros empezamos a usar los números a partir del año 51, 52, porque antes no había números de espalda, ¿no? Entonces, entraban y hay que ver cómo los identificaban. Además era tan cerca la distancia y los cronistas de esa época conocían a todos, eran amigos de todos, no era ningún problema. Claro, sobre todo en esa época, como usted lo recuerda, si bien es cierto, a principio se jugaba en el ya ahora extinto Estadio Ramón Unamuno,
también hubo fútbol ahí comenzó incluso el clásico del Astillero, hasta posteriormente la creación del Estadio Capel, que fue por el año 43. Claro, y se inició eso, era para béisbol, ¿no? Pero ya con el tiempo comenzó a ser usado para el fútbol. Vámonos más a fondo en ese partido. Ya cuando llega ese partido, claro, luego del terremoto que fue por el 5 de agosto fue en Ambato, ¿no? ¿Cómo se preparó? Yo también tengo una duda. En la época, ya usted ya formaba parte de Barcelona, también se habla de que en el año 46 Barcelona lo habían mandado al grupo B, porque estaba en el 45, había quedado entre creo que los últimos, y el 46 pasa el grupo B, gana el grupo B, y en el 47 comenzó hasta nuestros tiempos, que nunca ha descendido, ¿no? Esa también es otra de las historias que, bueno, capaz el sentimiento barcelonés se hace reacio al decir, no, es que Barcelona nunca ha estado en Serie B o en otra categoría. Barcelona comenzó en la Serie B del fútbol. Le costó bastante también, sí. Exactamente. Es más, en el año 25 comienza Barcelona en la Serie B de Fede Guayasamín, ¿no? Para hacer un poquito de análisis también de esto, de también que es periodista. Comienza en el año 25 en la Serie B de Fede Guayas, fútbol amateur, obviamente. Asciende, quedando en el segundo puesto, ganándole en diciembre del 25 a Libertad 3-1, y clasifica a la Serie A. Barcelona es un equipo regular, no era un equipo tan bueno en esa época, en los años 20, era un equipo regular, media tabla para arriba, un poco media tabla para abajo, pero siempre conservando la categoría, ¿no? Se da el año 30, 1930, Barcelona tenía un equipazo, pero tenía al frente al General Córdoba, que era uno de los mejores equipos a nivel de la era amateur, a nivel de aquí, de la ciudad. Y bueno, me sorprende que me diga que ya mismo se va a terminar. Bueno, ahí hacemos otro video, mi estimado. Ya mismo se acaba el tiempo. Como le decía, ese equipo del año 30, luego tiene un castigo, porque en el año 31 y 32 va a jugar a Quito de forma ilegal, y Barcelona es condenado y es descendido a la Serie C. Para el año 34 comienza a escalar, hasta que se da eso, ¿no? Esa era mi duda, del año 46 al año 49, que ya porque en el 50 vino Gregorio Esperón y fue el técnico. El técnico era Jorge Muñoz Medina, el hermano de Federico Muñoz Medina. Hermano del presidente del club. Ya, y hermano de don Federico. ¿Comenzó desde el año 46 o 47 a ser entrenador? Desde el 45 estaba Jorge Muñoz Medina. Siempre estuvo. Y Barcelona, pues en la época que usted hace mención, era cuando jugaban los del barrio del Astillero. Donde Dulce Aguirre era el arquero. El Rocco Murillo era el centro forward. Entonces todos eran chicos, muchachos del barrio, no había ningún profesionalismo, sino claro. Ellos se compraban sus zapatos, se compraban sus camisetas, jugaban en las canchas de tierra, ¿no? El césped no era sino para las vacas nomás, ¿no? El césped no existía para jugar al fútbol. Y entonces la tierra y caerse después de un medio tiempo en una tierra de esa terminaba de otro color la camiseta, porque el sudor, en esa época no había las telas que hay ahora, que el sudor se transforma, el sudor no se pega al cuerpo, ¿no? Sino que había igual como unas camisetas en la tela hecha en los barrios. Las chicas de los barrios hacían las camisetas y hacían los pantalones y le daban al equipo. Esa era parte de su colaboración, porque antes, como usted bien comentaba, el deporte era barrial, era de sectores en los cuales pues el ser de un equipo, jugar fútbol en un equipo era una satisfacción dominical, ¿no? Porque el resto del día, pues el resto del día había que trabajar, ¿no? Claro. Era un deporte que no tenía de profesionalismo absolutamente nada, pero se llevaba mucho en el corazón. Y Barcelona siempre llevó su fútbol en el corazón, y eso es una de las razones por las que ha podido llegar tan arriba siempre.
Claro. Entonces, bueno, ya despejando la duda, muchísimas gracias. Sí, porque en el año 46, Federico, que era el presidente que se convirtió en presidente, también jugó en Barcelona. Quien no lo hizo fue Jorge. Jorge no jugó, pero Federico sí Él jugó en Barcelona. jugó fútbol también, sí, era mediocampista. Eh, Claro. Entonces, ya cuando se da, mi estimado, el partido, ya saltan los equipos a la cancha. ¿Cómo fue esa noche? ¿Cómo se vivió el ambiente, el público, los primeros minutos, hasta que llegó el primer gol de Enrique Cantos? de los dos partidos, el del 49 o el 52. Del 49 vamos primero. Ya, el 49, bueno, se preparó, todo el mundo se preparó en la casa, ahí no había concentraciones, ni que había que ir a un hotel, ni nada. Ahí los uniformes se lavaban en la casa, ¿no? La mamá le hacía un paquetito, mi papá, que nosotros no teníamos carro, mi papá me llevaba en bus, me llevaba en un colectivo de la época hasta la puerta del estadio. Yo nunca he fumado un cigarrillo, nunca, no he bebido tampoco. Me puedo tomar una cerveza, pero más que nada por llevar el almuerzo, pero nunca tomé ni nunca fumé. Porque mi papá, era un hombre muy estricto, me llevaba al estadio, nos parábamos en la puerta de entrada del estadio, mi papá me daba la bendición, cosa que ya no se usa. Me daba la bendición, me daba un beso en la frente y yo entraba al estadio y él se iba a la galería a ver los partidos, ¿no? A la salida, mi papá estaba otra vez para la puerta. Entonces yo no tenía chance a irme con nadie, No ni podía a hacer escapar nada. con nadie, porque con mi papá nos íbamos a tomar chocolate con aplanchado a la orilla del río Guaya, donde había unas carretillas que hacían unos apanados y unos chocolates riquísimos. Y de ahí a la casa, ¿no? Entonces yo nunca tuve ocasión de entrar en ese vaivén de la fiesta, que muchas veces hubo y muchas veces perjudicó a Barcelona en muchas de estas situaciones, ¿no? Pero los tiempos cambian, ¿no? Y las familias también. Y veo que ahora, pues de todas maneras, pese a que ya actualmente hay mucho profesionalismo, mucho dinero por medio, hay algunos que se escapan o se salen del redil. Pues Bueno, sí. pero es problema de ellos. Correcto. Claro que sí, mi estimado. Entonces, para terminar con lo del 49, una vez que Barcelona termine ese partido y gana en ese año, ¿cómo se vivió? ¿Cómo era el ambiente de la hinchada? Los mismos compañeros entre ustedes, ¿qué decían después de ese momento, haberle ganado a ese equipo? Bueno, como le digo, los periodistas y las radios comenzaron a transmitir los partidos, no había televisión, entonces la información era más limitada, ¿no? Y cada uno agarraba, se iba para su casa, ¿no? Algunos se reunían dos, tres, iban a tomarse su cerveza, pero no había esa situación de que terminaba el partido y había que seguir unidos, ¿no? Había mucha independencia, Oh, ya. todos trabajábamos en cosas distintas. Chuchuca trabajaba en el municipio, el Ñato Romo trabajaba en la sociedad general, Jiménez trabajaba en el Banco Guayaquil. Es decir, todos tenían, Fausto Montalbán, era agente de aduana, junto con Federico Villofreín, era asistente de despachador de aduana, ¿no? Todos tenían su trabajo. Luisa Vargas trabajaba a bordo, era vaporino. Es decir, el único que en esa época cobraba un sueldo era el pibe Sánchez, ese sí no trabajaba, pero todos los demás trabajaban, todos, titulares y suplentes, ¿no? Entonces, era distinto, no hay cómo comparar, es muy Claro. difícil comparar, muy difícil, Sí, pero era sí. un gran esfuerzo que se hacía en esa época para poder jugar al fútbol. Y el segundo partido que Barcelona le gana en el año 52, ya usted ya fue titular en ese partido, Barcelona gana 1-0. Recordemos que el primer partido Barcelona no utilizó jugadores extranjeros, antes No, había esa facilidad que brindaban el resto de los equipos para poder prestar los jugadores, pero ya en el año 52 ya hay algunos, Juan de Leva, el Tano Espandre, que mucha gente dice que el Tano Espandre es argentino cuando nació en Italia, es italiano, ¿no? Entonces, y otros refuerzos más también.
Entonces, ¿cómo se vio ya usted en la... Que hizo el gol de Leva, sí. Claro, correcto, él También, es el argentino. Ya ahí usted como titular en ese Pedemonte, por partido. otro lado. Sí, Pedemonte también jugó en ese partido, que también era argentino. Yo tengo la foto previa al partido y posterior al partido, muy linda foto, con unas caras muy serias en la primera foto antes del partido y muy alegres ya en el segundo, cuando ya habíamos ganado, ¿no? Y con la copa en medio de todos los jugadores, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Los recuerdos son los que mantienen viva una persona, ¿no? Yo por eso a mí me gusta recordar, por ejemplo, que usted converse conmigo, para mí es una especie de alimento, ¿no? Porque me siento complacido que alguien que está iniciándose en la radio, en la televisión, en la información, esté preocupado de escarbar y buscar cosas, porque el periodista es un historiador. El periodista no es el hecho que habla de lo que pasó el día de ayer. El periodista debe saber lo que pasó en días anteriores, ¿no? Porque ese es el trabajo, no es que tenemos que solamente ver lo que sucede ahí o lo que podemos ver, no, hay que investigar, hay que saber. Hay muchas veces que hay razones por las cuales un jugador o un equipo tiene alguna actuación, y eso es lo que hay que saber, hay que buscar, como dice la gente, el meollo del asunto, ¿no? Y no hay nada mejor que investigar, investigar.